Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están de este lado de la pantalla? Espero que se encuentren muy bien y de no ser así, para los que no es así, oramos porque las cosas mejoren de ese lado de la pantalla. Gracias y bienvenidos a mi canal Motivante Diario. Lo mencioné en un video anterior. Este ahora se trata de el biomagnetismo. ¿Cómo llegué yo al biomagnetismo? Pues me visita una amiga del gimnasio porque pues yo me desaparecí del exterior y justamente solo pasaba en cama por lo inmóvil que quedé debido al colapso de la escoliosis y creo que ella se fue como con un pequeño trauma o preocupación de cómo me vio y buscar como soluciones, porque yo en ese momento, para que se ubiquen en la línea de tiempo de la historia, yo estaba en la clínica que yo les he comentado que no sabían cómo tratarme la escoliosis porque era más comercial que de alivio o de avance realmente de un tratamiento serio. Eh, Consigue un contacto de una clínica en la capital del país y pues no era factible para mí porque yo no podía viajar en ese momento a ninguna corta distancia, de hecho. Pues revisamos el link que me mandó mediante Facebook y luego Facebook, que son, ustedes saben, los algoritmos, te ofrece cada vez más de lo mismo. Me salió un anuncio que justo era una clínica que estaba de biomagnetismo acá en mi ciudad. Yo, gracias a Dios, pues vivo muy céntrico, básicamente vivo en el casco de mi ciudad, de este departamento, y vaya que la ayuda del universo que estaba justo detrás de mi casa, es decir, yo no requería demasiado esfuerzo para llegar a la clínica. Pido información por WhatsApp. En ese momento la atención al cliente por WhatsApp no me pareció, pero igual decía que valía $35 la terapia de biomagnetismo. Incrédulamente lo hice, no creía, realmente lo hacía porque el dolor era desesperante, casi no me dejaba dormir y ya estaba, como ustedes les he comentado, harta de los efectos secundarios y lo que destruye otros órganos, los medicamentos para el dolor. Eh, yo iba por los espasmos. El biomagnetismo, si pudiéramos encontrar un concepto, que yo sé que no todos vamos a ir a buscarlo, eh, dice, es una terapia alternativa que utiliza imanes de mediana intensidad para equilibrar el pH del cuerpo, buscando eliminar patógenos, virus, hongos, parásitos, y restaurar el bienestar energético. Se aplica colocando imanes en pares, polo norte-sur, para corregir desequilibrios y fomentar la autocuración. Es súper interesante. Entonces fui, por ejemplo, ¿para qué sirve? Para el alivio del dolor se utiliza comúnmente para dolencias musculares, articulares, migrañas y fibromialgia, que tengo entendido que la fibromialgia tampoco tiene cura científicamente. Equilibrio del pH, neutralizar la acidez o la alcalinidad, fortalecimiento del sistema inmunológico, puede mejorar la circulación sanguínea y oxigenación celular, les prometo que eso es cierto, y afecciones crónicas, tratar problemas respiratorios, digestivos, glandulares y trastornos emocionales como estrés o ansiedad. Les confirmo que sí. Cuando en la primera sesión duró 30 minutos, es lo que duran las sesiones, te colocan unos imanes positivo o negativo según el color, son rojo de un lado y negro del otro. Estoy tratándome de acordar de toda la información para que ustedes sientan como que fueron conmigo. Aquí está una foto, yo pedí que me tomaran una foto, si se fijan acá está negro el imán, allá del otro lado está rojo, acá está negro, allá está rojo en el otro hombro, esos son como unos fijadores y básicamente pues es eso. Luego pues cierras tus ojitos y te pones una música relajante o más que todo silencio. Empiezas a sentir como que una corriente estuviera como levitando en tu cuerpo, como flotando, una energía, como una electricidad, pero que no te causa un efecto impactante físico. Te digo esto porque
también recibo electroterapia y son como pequeñas descargas de electricidad que sí se sienten que el músculo hasta se mueve involuntariamente. Así que no me refiero a ese tipo de fuerza. Luego empiezas a sentir una lucha que el organismo está haciendo por equilibrar tus, no sé si palpitaciones, fuerza, emociones, am, o templanza en tu carácter, en tu ser, en tu estado de ánimo, a manera de que pasas por un proceso de equilibrio emocional, ¿sabes? De hecho, yo tenía el problema, no sé si ustedes saben, pero la escoliosis genera problemas respiratorios. Yo ya estaba llegando a esos términos cuando de hecho asistí a la terapia de biomagnetismo. Entonces yo no podía, hacía mucho tiempo, no podía respirar profundo. Respirar profundo es uno de los medicamentos que tenemos a la mano, como ir al baño de manera correcta. Yo no lo tenía. Y es asfixiante no poder respirar profundo, porque es un descanso al alma, al cuerpo, cuando tú logras hacer una respiración profunda. De hecho, en las meditaciones, y es algo curativo que tenemos a la mano. Que no lo usemos, pues es otro tema, ¿verdad? En esa terapia, en ese momento que están pasando los 30 minutos, pude respirar profundo, como al tercer intento, como que mi sistema respiratorio se relajó, volvió a su punto clave. Cuando yo regreso a casa ese mismo día, porque vamos a hablar de que yo busqué el biomagnetismo para aliviar el dolor de los espasmos musculares, el estado de mis músculos que estaban siendo totalmente manipulados por el sistema óseo de la columna vertebral, de las vértebras mal ubicadas, era tan fuerte que ya estaban en posición piedra o en un estado como que tú andabas hecha piedra. Y justo sentí como un alivio al dolor cuando también sentí un efecto relajante en los músculos. El efecto fuerte y positivo, obviamente, del biomagnetismo dura alrededor de 4 horas. Es como lo que tú sientes que todavía lo estuvieras en contacto con tu piel, con tu cuerpo. Después de las 4 horas, pues vas a sentir una leve diferencia y como que casi que te vuelven todos los síntomas que tú trataste, pero en realidad es un tratamiento porque si tú te repites las terapias de manera correcta, empiezas a notar ciertos cambios sostenidos. Mi caso era realmente grave. Lastimosamente en la clínica donde yo fui no sabían mucho de escoliosis y no culpo a nadie. Realmente acá en El Salvador donde yo vivo casi nadie sabe cómo gestionar una escoliosis y normalmente como es algo que se trata desde pequeños. Las personas cuando se dan cuenta que tienen escoliosis, se dan cuenta siempre, casi siempre a tiempo. Sí sé de casos como el mío que totalmente ignorantes han tenido que colapsar, pero son muy raros, ¿saben? Y la mayoría de personas cree que vivir con escoliosis es de lo más normal, pero porque quizás conocen casos que sí tuvieron papás o sí tuvieron como los recursos, sí tuvieron como esa apertura de vida de a temprana edad, tratarse la escoliosis o al menos cuidar que no se desarrollara al máximo. Entonces, esa parte sí tuve bastante inconveniente porque pues igual las posiciones te ponen sobre una camilla como ustedes vieron y me costaba mucho, ¿saben? Con la parte de la rectificación era como estar luchando a manera ósea, el cuerpo no se podía adaptar a una cama, porque recuerden que yo no podía estar boca arriba ni boca abajo, casi que solo de lado aguantaba un poquito más, pero ahí yo no podía estar de lado. Sin embargo, yo es el sacrificio de aguantar la media hora y posteriormente pues no me arrepiento porque me ha servido mucho con el dolor. Emocionalmente no es ninguna mentira que te equilibra. Te sales, bueno, la clínica donde yo fui cuando llegué, las personas que atienden, que es una licenciada y el esposo,
tenían una magia vibrante de energía al verte y te intensificaban aquello y tú te sentías mejor anímicamente, ¿sabes? Que tiene que ver tanto esa conexión de atención a las personas que yo siempre voy a agradecer. Yo llegaba allí y yo me sentía un poquito curada simplemente por saludarles o porque ellos me saludaran, ¿sabes? Entonces seguí yendo una vez por semana, tomé creo que 12 en ese ritmo y la verdad es que nunca dejé mi tratamiento de fisioterapia, porque les voy a ser bien honesta. El único tratamiento que a mí me ha funcionado para el padecimiento que yo tengo ha sido la fisioterapia. Lastimosamente, el hecho que haya colapsado es lo que te lleva como a que muchas otras funciones trates de buscarles ayuda, no médicamente, no con droga, pero cuando te auxilias del biomagnetismo para equilibrar tu padecimiento, te prometo que funciona de una forma correcta y perfecta. Posteriormente lo quise ocupar para la gastritis porque hay un listado, hay especificaciones de cómo van los imanes, perdón, en cada área de tu cuerpo específica para tratar diferentes padecimientos. Lo probé con la gastritis, no me funcionó. Ya les he comentado que ahí lo que sí me funcionó fue el kefir y bueno, ya les he comentado esa parte, hay un video de eso. Y luego lo probé con mi esposo. A él le funcionó perfecto con la ansiedad y el estrés. Eh, lo probé con mi suegra. A ella le funcionó con la tos. De hecho, ese día, bueno, ella no tenía la voz por una especie de alergia o infección. Y ese día que se hizo el biomagnetismo le empezó a aclarar su voz. Y eso era una cuestión de garganta. Ese día que yo recibí por primera vez el biomagnetismo, yo pude, porque mis músculos estaban relajados, yo pude por primera vez en meses por fin cortarme las uñas de mis pies. Luego descansé un tiempo prudencial y me levanté con el ánimo de tomar un esmalte y empezar a maquillar las uñas de mis manos, perdón. Entonces, se lo comenté a mi psicóloga ese mismo día, yo estaba muy alegre, sentía unos cambios totalmente nuevos y así sucesivamente me fui y siempre me ha caído bien. Actualmente no dependo del biomagnetismo para dominar el dolor, pero sí lo ocupo porque, bueno, siempre te analizan si lo necesitas o no en la clínica y siempre que lo tomas te hace bien, te equilibra las emociones, te relaja y siempre te causa un impacto y efecto positivo. Eso ni dudarlo. Si hay otra cosa que puedo decir es que sí tienes que dejar el azúcar. Me ayudó mucho dejar el azúcar porque lo que hace el biomagnetismo es que te desinflama. Te desinflama, digo, la parte inflamatoria de cualquier cosa que tú tengas, porque si tú tienes un padecimiento, tus células están tratando de luchar, ¿no? Y tienes que hidratarte mucho. A mi esposo le pasó que la primera sesión tuvo los mismos efectos de aquello que te cuesta equilibrar la respiración y todo el bienestar que ya les comenté. Pero también a él le pasó que empezó a sentir como un saborcito a metal, por decirles algo, no es que eso sea exactamente metal, pero es porque no había tomado mucha agua. Yo no tuve ese efecto, sí, pero les digo, cuando yo averigüé del biomagnetismo que fue descubierto por el doctor Gois, que creo que él es mexicano, supe que por tener tantos resultados contundentes donde las personas sanaban, a él pues lo ignoraron de la Organización de la Salud. Entonces la industria farmacéutica pues no lo avaló tampoco porque necesitan que las personas enfermas pasen más tiempo enfermas y consumiendo medicamentos de las droguerías. Entonces, pues así quedó, está catalogado como pseudociencia o pseudocientífico el método, porque no está avalado científicamente como lo podría ser que el tratamiento, por ejemplo, del cáncer que tiene las quimioterapias, que si ustedes saben son letales, pero está avalado científicamente, ¿no? Entonces, por eso es un procedimiento que
casi que obligan al paciente a tomarlo como única opción. Esa fue la reseña. Les comparto que también cuando lo inicié averigüé en YouTube y encontré una doctora que lo practica, es española. De verdad que a los españoles yo los admiro, tienen muchos profesionales muy desarrollados. De verdad que yo quisiera tener compatriotas así. Y pues ella sí, muchos casos muy rápido. eh, y esa es mi experiencia. Actualmente ya les compartí, todavía lo tomo y por ahí estoy probando otro tipo de terapia que pronto si se interesan les contaré, si no, igual no es necesario. A lo que voy es que sí pude haberme ido por el sistema de los medicamentos. Sé que no todo funciona dejando los medicamentos, porque los cuerpos son diferentes. Ejemplo, si yo seguía comiendo tan mal como en algún tiempo yo comía, yo no me podía dar el lujo de dejar los medicamentos. Yo ya hubiera desarrollado una enfermedad mayor. O si yo nunca me hubiese puesto a cuidar mi sistema renal, por lo que estaba ocasionando los medicamentos a mi edad, aquí a cuántos años, no sé cuántos, pues igual iba a empeorar. Yo no estoy diciendo que los medicamentos sean malos, creo que en muchos casos han salvado incluso vidas. La verdad es que hay gente que pasa años tomando medicamentos, eh, pero lo que voy yo que cuando si es el caso, que fue mi caso era muy desconocido, es que habían tantas preguntas y ninguna respuesta y lo peor era que estaba sin información. Miren, el neurocirujano no te daba opciones. Es que mi problema, el que se desarrolló, era solo esperar que se torciera más mi columna y pues operar. Luego encuentro un grupo de personas guerreras de escoliosis en Facebook y me doy cuenta que las personas que llegan hasta la operación, posterior a los años, pues la columna hay una parte que queda móvil y la otra queda inmóvil, ¿no? Porque está como apretada por los hierritos que les ponen en la operación, pero entre la unión de lo que sí queda móvil de la columna y lo que ya está fijo, pues la columna se empieza a dañar, se empieza otra vez a doblar. Imagínense, de verdad que si pueden pasarse por ahí por una sesión de biomagnetismo, yo os la recomendaría al 100%, incluso si son incrédulos como yo al principio. Jamás pensé de hablar de esto, pero saben, hay que echarle ganas a la vida. Llegar a la clínica de biomagnetismo me ha abierto mucho la mente, mi creatividad volvió. Un día simplemente salgo de ahí porque eran personas maravillosas, claro, que te motivan, que te sacan de tu zona crítica. Yo sé, es un servicio que estás pagando, pero ¿saben cuántos servicios había pagado y nadie me había querido ayudar? Y entonces dije, voy a abrir mi canal de YouTube de nuevo, porque es que yo necesitaba tanta ayuda y no la encontré y ahora que yo, pues a prueba y error y descubrimiento propio he encontrado ciertas alternativas, ahora pues puedo hablar con fe si funcionan o no. Espero les haya servido y nos vemos en el próximo video. Gracias.